Actualmente nos encontramos en un proceso de discusión pública en donde nos piden pensar cuál es el Chile que queremos, cuál es el Chile que soñamos a través de una nueva constitución. Lamentablemente, muchas mujeres no han podido sobrevivir para contestar esta pregunta. A la fecha van 31 femicidios en Chile y ellas hoy no están. Mi nombre es Antonio y esto es Corriendo el Cerco, un espacio para hablar de actualidad desde la perspectiva de ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes. Sean todos y todas ustedes muy bienvenidas. Hoy nos acompaña Margarita Barrera, trabajadora social, experta en intervención en crisis. ¿Cómo estás, Margarita? Hola, bien. Qué Gracias por la bueno. invitación. Nos acompaña también Caro Orellana, feminista, voluntaria de la Casa de la Mujer de Quintero y diplomada en Ecología Social y Ecología Política. ¿Cómo estás, Carito? Súper bien, Toño. Gracias por la invitación. Ya, pues muchas gracias a ustedes por aceptarla también. Nos acompaña Alicia Sandoval, profesora de la educación pública, experta en mundos juveniles. ¿Cómo estás, Alicia? Bien, Toñito, muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Y gracias por aceptarla también. ¿Ya? Y nos acompaña también Gabriela Pérez, defensora de los derechos de los animales, egresada de Derecho de la Universidad de Valparaíso, en pos de la integridad, el respeto y la inclusión de las diversidades. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Pucha, yo en realidad agradecerles que hayan aceptado la invitación y poder participar de este espacio. ¿Ya? Bueno, primero que todo, claramente el movimiento feminista ha hecho visible las distintas formas de violencia de las cuales han sido víctimas las mujeres, generando una gran conmoción pública, siendo quizá uno de los puntos más altos las convocatorias del 8M en 2020, que fue multitudinaria, y durante el 2019 las masivas performances con las tesis. Y bueno, lamentablemente durante la pandemia han aumentado las cifras de violencia intrafamiliar. De hecho, existe una gran diversidad de campañas que han realizado para hacer más denuncias al respecto. Así también, durante esta última semana han ocurrido, lamentablemente, muchos femicidios de alta connotación pública. Se abordó profundamente el caso de Antonia, después continuó lamentablemente el caso de Ámbar, la joven adolescente acá de Villa Alemana, y en los últimos días ocurrió el femicidio de Norma, una joven carabinera de Linares. ¿Ya? Me gustaría partir conociendo tu percepción, Margarita, respecto a qué emociones, qué percepción te genera en estos casos, a ti como mujer y trabajadora social también. Mira, primero como mujer, me duele, de verdad que yo he llorado con las noticias en este último tiempo. Yo creo que estamos todos muy sensibles, además por el encierro que estamos viviendo, como que el encierro nos ha permitido un poco más conectarnos con lo emocional que quizás teníamos más medio guardado con el día a día y el training de vida más rápido que llevamos. Yo creo que eso que va un poco más allá del feminismo en sí. Entonces, por lo mismo estamos más sensibles, por lo menos, o es mi sensación hoy día. Y cuando veo cada femicidio, lo veo como mujer, pero también me duele como madre. Yo soy mamá de 2 niñas, son chicas todavía, son de 4 años, de meses. Entonces, cuando veo y escucho un femicidio, sobre todo el de Ámbar, de verdad que me dolió el alma. Acá, no sé, lo lloramos como en familia, lo vivimos de esa forma. Y no solamente por el feminicidio en sí y lo que es la violencia contra la mujer, pero también, bueno, yo creo que ahí vamos a entrar en debate de toda la estructura que falla en cuanto a la protección de la mujer, y no solo de la mujer, sino que habláis de otras aristas que confluyen, que tiene que ver con la protección de la infancia, con la inequidad social y económica que también desemboca y hace que haya sectores como que la vulnerabilidad fomente de alguna forma más el machismo y, bueno, y una cadena de situaciones que no sé si favorecen o facilitan el machismo y por ende el femicidio.
por ponerle una síntesis más rápida, más pequeña. Es Pero como, duele. y en tu caso, Carito, como una visión como más sistémica respecto a lo que ocurre. La verdad que, bueno, puedo compartir un poco lo que hemos conversado con las compañeras de acá. Y al igual que Margarita, también nos invadió un dolor súper profundo. Porque a propósito de la pandemia, como bien decía Margarita, nos ha permitido como comenzar a mirarnos hacia nosotros y empezar a conectar con aquello que la vida cotidiana y la vorágine nos hace pasar como rápidamente y no hacernos cargo como del mundo emocional y de centrarnos en eso que podemos sentir. Tal vez para las mujeres es mucho más sencillo por una cuestión de género y todo lo que implica la crianza y todo eso que ya todos conocemos. Pero específicamente respecto de los femicidios de este año en plena pandemia ha sido súper doloroso. Y en el caso de acá de las compañeras que habitamos, se denomina zona de sacrificio por la alta vulnerabilidad en distintos aspectos y sobre todo por la vulneración aberrante de derechos humanos. Yo creo que nos duele mucho más porque las cifras en Quintero de violencia intrafamiliar son mucho más altas. Estamos empezando a hacer como una correlación entre la contaminación a la que estamos expuestos versus los efectos que puede desencadenar en la conducta de las personas y sobre todo el enlace que ciertos estudios han mostrado que tienen que ver con que una exposición a contaminación hace que las personas, por ejemplo, tengan menos control de sus impulsos, que sean más agresivas. Entonces, estamos como entrelazando ideas, un poco observando el entorno en el que vivimos, cosas que nos afectan y cómo ya en factores como la violencia familiar y los femicidios. De hecho, aquí en Quintero tuvimos un femicidio terrible el año pasado, el 7 de marzo, en donde un hombre asesinó con un disparo a su expareja a la salida del colegio, cuando estaban todas las niñas y niños saliendo de clase. Entonces, desde ese momento ha sido súper doloroso para nosotras aquí. Cada femicidio ha sido cada vez como que nos duele más, porque también nos estamos dando cuenta y reconociendo que de verdad somos una manada, que de verdad somos hermanas, que dividirnos por distintas formas de pensar lo único que ha hecho es debilitarnos en vez de fortalecernos, que tenemos que aprender a respetarnos en las diferencias, pero por sobre todo ser una. Entonces, tal vez ese proceso y todos estos dolores nos están ayudando a tener esa concepción como más integral, más nuestra, así como más de útero. Y Alicia, en tu caso, con los jóvenes, con las jóvenes, ¿cómo viven estas violencias? Bueno, personalmente también, sobre todo el femicidio de Ámbar, como que me tocó mucho más bueno, lamentablemente todos los otros, obviamente, pero es por la edad de la niña, tenía 16 años, yo tengo alumnas de 16 años que viven con sus abusadores. Es difícil porque lamentablemente no hay nadie que las proteja. Y yo como profesora lo único que trato de hacer es ser un manto para que ellas se puedan desahogar, para que ellas puedan tratar de sobrevivir, porque lamentablemente nadie las está protegiendo en estos momentos. Y es triste y yo de verdad que a veces yo no sé qué hacer. Yo también como Margarita he llorado con todo esto porque me siento de manos atrapadas, porque tratamos de buscar una red de apoyo, tratamos de buscar las instancias a través del colegio, a través de los asistentes sociales, ¿cierto? De la trabajadora social y no hay una red de apoyo que nos ayude. Entonces, la verdad es que no sé qué más hacer a veces y la verdad que es rabia e impotencia. No, nada más que eso. Vale, emociones. Y en ese sentido, Gaby, desde una lógica como más profesional, ¿cómo lo visualizas tú? Si bien hace poco partió una ley de femicidios, pero parece que no logra ofrecer todas las garantías. Claro, mira,
Primero que todo, decir que todo el tema de los femicidios que han ocurrido últimamente, y bueno, en los años anteriores también, son de una pena profunda que una siente. Es como que no es racional que a ti te estén matando por ser mujer, que es algo en lo que me voy a detener más adelante en la segunda parte de la pauta, de lo que vamos a conversar sobre el tema del femicidio. Entonces, más que todo de mi vista profesional, no hay mucho que decir porque acá en Chile el delito está tipificado porque para las personas que maten a sus parejas o exparejas, más no por ser mujer, ¿cachai? Entonces, no sé si puedo aportar tanto desde el punto de vista profesional, sino que más bien me interesa decir desde el punto de vista como persona natural o como mujer en sí, que esto pone en discusión muchas cosas, porque antes decían, siempre han buscado formas de culpar a la mujer por la violencia que sufre o por el tema de los femicidios, que hizo cualquier cosa, que se puso en esa circunstancia y como que justificaban lo que le estaba ocurriendo. En cambio ahora no es que tú estés en la calle a tal hora, que ibas con falda, que eras provocadora o cualquiera de esas cosas que claramente no eran excusas, pero que la gente usaba para culpar a las víctimas y revictimizarlas siempre. Claro. En cambio ahora no, ahora estamos en pandemia, estás ahí todo el día en tu casa con pijama, con tu peor facha prácticamente, y te están matando igual. Entonces, ¿qué nos hace reflexionar eso? Que las cosas no van, estamos derrubando todos los prejuicios que había, porque al final es un tema de que a ti te matan por ser mujer, así de simple, y es inaceptable. Y ahí al respecto, ¿cuál es la percepción que tienes tú, Carolina, respecto a las instituciones que debiesen ofrecer protección y justicia a las víctimas? Porque ustedes en Quintero también han hecho unas constantes demandas de poder restituir derechos y siguen siendo vulneradas pese a que hay evidencia de la institucionalidad que debiese repararle esos derechos. Sí, mira, la verdad que la situación acá en Quintero es bastante terrible en realidad. Como voluntaria de la Casa de la Mujer de Quintero, esta agrupación tiene 27 años de antigüedad y se formó en torno a tratar de ayudar y trabajar con respecto a la violencia intrafamiliar, porque en Quintero no existía nada en esos años, no había tampoco ministerio ni ninguna cosa, solo estaba en ese tiempo Redemu, para poder trabajar en torno a la violencia intrafamiliar y poder brindar protección y ayuda a las mujeres que eran agredidas por su pareja, a la mujer y a su familia. Entonces, en ese tiempo y hasta ahora, ha sido una constante lucha poder formar redes de apoyo para poder trabajar de la mejor manera posible, brindándole la protección primero a la mujer. Y eso significa tener una red con el hospital, con los carabineros, con la PDI y el juzgado. De esa manera se trabajaba en los primeros años antes que surgieran los centros de la mujer, el ministerio y todo lo demás. Ahora, como existe el centro de la mujer, en Quintero no tenemos un centro de la mujer. El centro de la mujer viene acá 2 veces a la semana, atiende a casos puntuales y cuando en nuestra organización recibimos a mujeres que sufren violencia, las tenemos que derivar al centro de la mujer que puedan seguir el conducto regular. Y muchas veces ese conducto regular es bastante ineficiente, no protege a la mujer y a su familia, sobre todo cuando son mujeres que escapan del hogar del agresor con los hijos y escapan con el puesto, ni siquiera con plata, ni con ropa, ni con nada. Necesitan un lugar donde estar, pero lamentablemente si no está en peligro vida de la mamá, de la mujer, no es recibida en los centros, no es recibida en las casas de acogida, por lo tanto queda a la deriva. Y eso es súper doloroso de ver, porque nosotras como organización podemos brindar terapia psicológica gratuita, asesoría legal gratuita, asesoría con trabajadora social gratuita, acompañamos a hacer las denuncias, pero desde el gobierno, desde los mecanismos gubernamentales no existe una real preocupación y protección hacia la mujer. Las mujeres igual fallecen, igual las matan, igual nos matan, igual nos agreden. Entonces, es bastante duro, sobre todo cuando estás en contacto directo y más aún sabiendo que en este sector, en esta comuna,
la violencia intrafamiliar tiene un día altísimo y que en el fondo siempre nos faltan manos para poder trabajar, para poder ayudar y hacer más acciones que tengan que ver con la protección y con el cuidado de la vida y de la recuperación de la mujer que ha sido violentada. Claro, O sea, porque en el los fondo queda como mecanismos una en realidad sensación, Carito, de funcionan que mucho. queda como la sensación de que en el fondo, si se acogieran estas demandas, se hubiesen salvado muchas vidas en el fondo. Claro, claro, o sea, de hecho, por ejemplo, o sea, hace una semana hablando con una señora que estaba pidiendo ayuda, asesoría, hicimos la red y todo porque estamos a distancia, solamente estamos entregando las terapias psicológicas de forma presencial durante la semana. Pero hay mujeres que nos buscan porque están con la situación ahí, recién vivida, entonces tenemos que generar atención para ese primer encuentro, y siempre nos quedamos como con la sensación de qué más podemos hacer, porque no tenemos las herramientas que nosotros quisiéramos para poder de verdad proteger a esa mujer, porque no basta la denuncia, no bastan las rondas de carabineros. A ver, muchas veces nos ha pasado, sobre todo años atrás, cuando hacíamos las capacitaciones con carabineros, los carabineros no tenían idea, no sabían. Había que enseñarles todo sobre violencia de género, violencia intrafamiliar, y Claro. elaborar con ellos los protocolos. Y en Eso ese todavía sentido, pasa. y en ese sentido, Alicia, como atendiendo tú también delante comentabas que existían como pocas herramientas, ¿se vuelve legítima la FUNA como una forma de buscar justicia? Yo creo que Tenemos problemas de sí. conexión. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. No, es que yo digo que la FUNA dentro de todo es como la única arma que tienen muchas mujeres para poder hacer visible lo daño en definitiva. Muchos no tienen los medios o no tienen el entorno que los ayude, ¿cierto? Como decíamos, no tienen las redes de apoyo, ¿cierto? Pueden ser distintos. Dentro de todo la FUNA para ellos, sobre todo yo trabajo en un colegio municipal, entonces, como decía Carolina, no hay, los procesos a veces son muy lentos, entonces no operan en el momento que uno lo necesita. Claro. Y ahora también hay que entender que en el fondo la gente o las mujeres que son abusadas o violentadas se demoran años en poder denunciar ese tipo de abuso, que no es algo Sí. que sea inmediato. Y probarlo. Claro. ¿Cómo lo pruebas? ¿Cómo pruebas algo que pasó hace 15 años, por poner un ejemplo? Entonces, es súper difícil. Yo creo que una de las principales problemáticas que enfrenta la mujer que es violentada es la estructura que existe. La estructura no facilita la denuncia, no facilita la protección, no facilita la vinculación con redes realmente de apoyo. No existe como protocolo o algo que de verdadmente llegue en el momento indicado. No existe como, bueno, ¿qué hacemos cuando estamos frente a la crisis misma? Que es como ante el episodio de violencia, que es lo que decía Caro, cuando la mujer tiene que arrancar con lo opuesto y con sus hijos. O qué hacemos cuando ya, ¿qué pasa después de eso? ¿Cachai? ¿Qué pasa cuando la mujer vuelve a ese periodo de reconciliación con el abusador? ¿Por qué los dejamos no volver, sino que por qué los dejamos solos? ¿Por qué no acompañamos? ¿Por qué no hay una intervención quizás de pareja? No sé, por, por decir algo lo digo en realidad, pero hay tantos momentos en que se pierden las potenciales, los posibles intervenciones y que no existe ninguna forma de cómo tomarlo, que por eso finalmente vemos que hay y siguen habiendo femicidios y van a seguir habiendo. Y aún así la estructura normalmente es súper débil y además en pandemia es aún más débil. Vemos que hacer un trámite de cualquier tipo hoy día es súper lento. No sé, ir a sacar el carnet de identidad se hace lento por las filas que hay,
toda la burocracia está lenta, no hay visitas domiciliarias, un montón de cosas no se están realizando con la normalidad, con la fluidez que normalmente se realizan, y eso también pega en todo lo que tiene que ver con la intervención en violencia de género. Entonces, finalmente vemos una estructura súper débil. Y mientras no haya un cambio transversal, digamos, en la estructura que protege a la mujer, yo veo súper difícil el que realmente se pueda hacer cargo de la violencia de género que hoy día existe y de las alarmantes cifras que existen hoy día en nuestro país, y en algunas comunas más que en otras. Escucha, chicos, en realidad es súper complejo el escenario también, porque al final quedan como solas ante el agresor y ante todo el Estado, ante la sociedad, porque no existe una red de protección que te pueda garantizar el derecho a la integridad. No desde la estructura, la única red que finalmente le queda a las víctimas o potenciales víctimas de abuso es las redes de apoyo primaria, las de su familia, si es que quedan. Las amigas, las vecinas. Claro, de las que queden, ¿cachai? Porque también pasa que con la mujer abusada, cuando es abusada reiteradamente, la familia también se aburre porque es como ya volviste con el tipo de nuevo. Y como que ya piensa, pucha, si tú te lo estás buscando, o es que no, pero si siempre le pega. Claro, como dice la Caro, tiende también a normalizar las situaciones y a intervenir poco o a meterse poco. Entonces se quedan aún más solas. Que en esos casos que dice Margarita, siempre se culpa a la víctima por lo que le ocurre. Y eso es algo que tenemos que cambiar de forma, pero de base en nuestra sociedad. No puede ser que nosotros estemos siempre viendo lo que hizo la mujer para decir así como, por eso le ocurrió eso. Y es como, es que los hombres son como son. ¿No? Pues como que no corresponde, ¿no? Claro. Que es como un poco es lo fundamental, que perdón. Es como un poco lo que se le imputaba a Antonia en el fondo. Cuando, claro, pues. Si bien tengo entendido que el periodista se le sacó de contexto que supuestamente el abogado había dicho, el abogado defensor del abusador había dicho que era una loquilla. Y al periodista se sacó de contexto. ¿Cachai? Claro. Y aunque lo fuera, no da lo mismo. Pero finalmente, independiente del deber ser, que es que algunas personas, a ver, que yo creo que esto es como más desde como uno lo vive en el día a día. Hay muchas personas y cada vez más mujeres y hombres están como más atentos a no naturalizar esas conductas, o sea, o a dejar de culpar a las mujeres por lo que les sucede. Pero siento que finalmente la cultura imperante sigue siendo esa. La que en el fondo, pucha, ella volvió con él, por eso le pegaron de nuevo. O sea, es como ella tuvo la culpa nuevamente de lo que le sucede. Esa cultura, la que en el fondo culpabiliza a la mujer una y otra vez, sigue siendo la predominante. Cada vez menos. Se llama patriarcado. Exacto. Mismo les quiero invitar a ver un video de Spock, que fue una campaña que no se logró publicar, que estaba instalando el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género, y que le invito a revisarlo, ¿ya? Querida nieta, mi princesa, en estos días de encierro te extrañaba más que nunca y muy preocupado desde que supe que tu pololo te agredió. Me duele el alma lo que te pasó. Quizás la vida me está castigando por lo que le hice a tu abuela. Aunque ya no está con nosotros, no hay noche que no le pida perdón por todo el daño que le hice. Sé que mis lágrimas no podrán cambiar el pasado, pero sí tu hermosa vida. No sé si lo pudieron ver. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Fue debut y despedida de una ministra. Claro. Ya. Sí, mire, en relación a lo mismo, bueno, en el caso tuyo, Carolina, tú te declaras como feminista y en cierta medida
eso te da una forma de entender o de mirar la sociedad desde esta perspectiva. ¿Con qué sensación te quedaste con el video, con el spot? La sensación que me produce primero es de mucho malestar, de rechazo absoluto y de cuestionamiento, de qué pasa que no se dan cuenta de las aberraciones que son capaces de proponer siempre, como con esta pulsión de seguir multiplicando, replicando y sosteniendo el patriarcado con toda la red que implica la violencia hacia nosotras, porque hay distintos tipos de violencia. Entonces, para mí esa campaña, menos mal que no la sacaron, porque de verdad siento que es súper violento, es como hacerla naturalizando la violencia intrafamiliar transgeneracional, o sea, nieta, te escribo porque me da pena lo que sufres, yo le sacaba la cresta a tu abuela. Eso no, así no se hace conciencia de la violencia intrafamiliar. A mí eso me pareció súper mal, súper desatinado y desagradable de ver en realidad. Un desacierto así del porte del universo. ¿Y en que tu es caso? normal en realidad con este gobierno. Y en tu caso, Gaby, ¿con qué sensación te quedaste al ver este spot, este video? Para decirlo en términos un poco informales, asco. Como que eso lo define, porque ¿cómo puede ser posible que un spot publicitario o de propaganda en realidad de ese tipo de ministerio se enfoque en lo arrepentido que está supuestamente el agresor? Claro. Es como, y yo estoy pagando como, tú estás pagando mi karma porque yo le pegaba a tu abuela, pucha, ojalá que esto a ti no te pasara. Es como, ¿cómo puede haber estado tan mal enfocado, habiendo tantos temas para tratar la violencia intrafamiliar, la violencia de género contra la mujer, y con esto me refiero a todas las mujeres, o sea, incluidas las mujeres trans, que por eso fue la presentación del principio? ¿Cómo puede haber estado tan mal enfocado una campaña de propaganda para poder prevenirla o para hacer conciencia? Es como que estuvo mal planeada desde el principio. Obviamente no iba a ver la luz porque todas las organizaciones se iban a tirar en contra, y las mujeres, o los hombres, bueno, todas las personas, se iban a tirar en contra de una campaña así, pues no tiene sentido. Es una romantización de la violencia intrafamiliar y la victimización aberrante del victimario, ¿cierto? Es como lo que hacen con los abuelitos puntapeuco. Es la misma estrategia. Me leíste la mente, Caro. Pensé lo mismo apenas vi esa cuestión. Estamos conectadas. Torturador. Yo pienso en lo práctico. ¿Cómo no lo van a...? ¿No? Yo digo, para que se desarrolle una campaña de cualquier, o sea, de un ministerio o de cualquier tipo de campaña publicitaria, toda idea tiene que superar ciertos filtros. Entonces yo digo, esta idea la vio harta gente para que llegara a grabarse, editarse un video además. Yo digo, ¿cómo toda esa gente que fue parte desde la idea escrita al desarrollo, luego hasta los actores, no sé, pienso, cómo, no sé, no les nace? Claro. Es como que es que avalan la violencia en el fondo, po. Claro. En el fondo, si lo aprobó tanta gente y lo construyó tanta gente, es porque también tienen súper normalizada la violencia. Claro. Y romantizan ciertas cosas, victimizan, entonces no tienen las herramientas para poder educar realmente. Al menos ese video es lo que muestra, que no tienen las competencias para poder educar un país respecto de la violencia intrafamiliar. Esa sensación también queda, también la importancia que le da finalmente al tema. Y ahí responde un poco lo que hablábamos en la primera parte, que finalmente la estructura es súper débil y en el fondo, y nadie tiene ganas, por lo menos de lo que observo yo desde el gobierno, por cambiar tampoco esa estructura, mejorarla. Y ahí, entonces, un poco manifiesta cómo es la postura que hoy día nuestro gobierno actual tiene frente al tema. Y ahí yo, por eso también yo creo que es como por la sensibilidad que se tiene de la realidad en el fondo. Y por eso también hablaba al principio de una sensibilidad feminista que en el fondo te muestra o te hace ver la realidad desde otra perspectiva.
desde otro prisma en el fondo, desde otra posición. Entonces, de pronto, para lo que para algunos es una campaña de sensibilización, por ejemplo, la Gaby decía que a ella le daba asco. Yo no sé qué percepción te queda a ti, Ali, respecto del spot. O sea, es una burla a todo lo que creo que como mujeres hemos tratado de construir todo este tiempo, y aparte que deja en evidencia que lamentablemente las personas y mujeres que han sido víctimas de una violencia intrafamiliar, la familia y las generaciones siguen un mismo patrón. O sea, claro, si la abuela sufrió violencia intrafamiliar, quizás la mamá sufrió violencia intrafamiliar y ahora la nieta es la que está teniendo violencia intrafamiliar. Más encima se romantiza, como dice Carolina, y se deja como pobrecito al abuelo. ¿En serio? O sea, ¿qué pasó por esas cabezas? Yo de verdad que no lo entiendo. No lo logro entender Tienen que porque, pagar su terapeuta. perdón, pero Ahí. son idiotas. Por otra palabra. Por decirlo suave. Claro, Decirlo menos. claro, y desde esa lógica, ¿cómo lo aborda en el liceo, en el colegio, cuando te enfrentas a este tipo de situaciones? O sea, por ejemplo, cuando sabemos que hay algún tipo de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Siempre tratamos de trabajar con la asistente social, con todo lo que es primero un comité de convivencia, ¿cierto? Trabajamos con el apoyo y la educación psicosocial y siempre tratamos de derivar a redes externas que logren apoyar esta situación, ¿cierto? Y bueno, como lo mencionaba al principio, sin pandemia ya era muy difícil que nos apoyaran. O sea, con pandemia ha sido mucho más difícil. Claro. Y sobre todo porque antes muchas de las niñas específicamente se iban, en mi realidad, muchas se van a vivir o con amigas o con con una tía, ¿cierto? Y en estos casos, sobre todo, como estamos viviendo en pandemia, en cuarentena, no han podido salir de esas casas. Entonces es mucho más difícil. Es como delicado el escenario en el fondo, porque al Sí. final el quedarte en casa también sigue constituyendo un riesgo para la integridad de la persona, pese a la pandemia. Exacto. Sí. Y Gabriela, tú nos comentabas delante que a ti te convocaba también dentro del movimiento feminista las mujeres trans. Sí. ¿Sí? ¿Podrías profundizar en eso? Lo que pasa es que creo que es un tema un poco más amplio para discutir, pero básicamente me refería a que dentro de los grupos feministas hay algunas mujeres que se denominan a sí mismas como feministas radicales trans excluyentes. Entonces, para ellas las mujeres trans no son mujeres trans, y por lo tanto ellas tienen otra lucha y no debe ser incluida en la de nosotras. Ellas no pueden marchar con nosotras, no podemos estar, no sé, pues si estamos en el Congreso buscar paridad o cualquier cosa que sea en pos del feminismo, ellas están excluidas de eso, porque ellas son mujeres trans. Claro. Entonces, cuando yo dije que me refería a todas las mujeres, me refiero a que las mujeres trans son mujeres. Todas. Claro. Todas son mujeres. Claro. No importa el órgano reproductor que tengan, o sea, se han sometido a cirugías o no, porque es mucho más profundo que eso. Entonces, más que todo era para hacer hincapié en eso. Ahora, yo desde mi ignorancia un poco entiendo que hay como varios tipos de feminismo. Hay como feminismos más liberales, más socialistas, más ecológico, radical, trans, decolonial. ¿Con cuál se mueven ustedes o cuáles son los que más le atraen o se sienten más convocadas? Qué difícil pregunta, Toño. Yo en lo particular o en lo personal desconozco cuál sería como la diferencia, me imagino por los nombres que tú mencionas, cuál vendría siendo como el hincapié o lo que en el fondo más importante de cada movimiento, pero en sí yo la verdad que desconozco las diferencias a profundidad.
Por lo Ya. tanto, no te podría decir si me siento identificada con un feminismo más que otro. Yo creo en el feminismo. Para mí las mujeres trans sí son mujeres también y están en mi lucha también. Y, y creo que el feminismo va un poco de la mano con el, no sé si con el socialismo, pero sí con el buscar igualdad de condiciones más allá de solamente las mujeres, sino que de estructurales. Claro. ¿Cachai? Creo que va muy de la mano con las estructuras que hoy día tiene la sociedad, eh, la, la, con las estructuras sociales y las clases sociales, por ponerlo de algún nombre. Mm. Creo que va muy de la mano también con el feminismo, en el fondo como abolir las clases sociales conjunto Claro, que con ese el patriarcado. O sea, no sé cómo se llamará ese feminismo, pero creo que son como las luchas que a mí me identifican, con lo que yo trato de promover con mi forma de llevar la vida. Ya. Y en tu Claro. caso, Carito, yo sé que tú tienes una perspectiva más ecológica. Sí, es que, a ver, me quiero referir a un punto que estaba hablando Gabriela recién sobre, bueno, lo voy a decir nomás, porque en realidad lo hemos conversado con compañeros feministas de distintos lugares y genera distintas sensaciones o distintas posturas y está súper bien que así sea, pero mi perspectiva, así como personal, con mi vivencia, siento que hace súper mal al feminismo tener actitudes patriarcales, porque se supone que la base de la lucha feminista es terminar con todas las opresiones habidas y por haber que sufren las mujeres en donde están. Entonces, discriminarnos por estar enfocadas o identificadas con un feminismo o con otro, a mí me parece súper tóxico, súper patriarcal, súper capitalista. Y eso la verdad que es precisamente lo que el feminismo viene a luchar por derribar. El patriarcado, el capitalismo, con todas sus enfermedades, el neoliberalismo extractivista y todo lo que vemos sufriendo aquí en Chile. Entonces, me parece súper triste que se excluya y se discrimine a compañeras trans. Me parece súper, súper malo. Y me parece bastante preocupante que tengamos compañeras que tengan esa postura. Yo, por lo menos, desde mi perspectiva, no la comparto. Partí como feminista radical a los 17 años, que es como el proceso propio cuando uno es chica, después entra a la U y sigue como súper radical, odio a los hombres y todo eso. Y a medida que han ido pasando los años, en realidad ahora me siento más identificada porque me gusta el trabajo del ecofeminismo latinoamericano. He ido entendiendo que esta palabra tan linda de la interseccionalidad tiene que ver con que cada mujer en donde habita va construyendo su propio feminismo y nosotras mismas como mujeres, con nuestra propia historia, tenemos nuestro propio feminismo, nos podemos ir educando, leyendo, para ir abriendo los ojos, el corazón y todo lo que implica empezar a estudiar de feminismo, sobre todo latinoamericano, que es muy distinto al feminismo europeo, por ejemplo, o el feminismo norteamericano. Entonces, mi invitación al menos, y lo que a mí me ha hecho súper bien, es leer feministas de nuestro continente, Gabriela Ayala. Hace mucho más sentido, si bien las europeas tienen una noción súper histórica y es genial leer como toda la historia desde su perspectiva, pero no podemos olvidar que tienen su perspectiva y que su continente nos invadió y nos aniquiló. Por lo tanto, tenemos que tener siempre como cuidado con las lecturas que queremos hacer y es súper importante estudiar y poder ir aprendiendo de cada una de las perspectivas y ir construyendo lo que más te hace sentido. Pero yo creo que sobre todo es súper importante un término que a algunas feministas le carga, que es la sororidad. A mí me hace sentido la sororidad porque creo que el patriarcado y el capitalismo nos han separado de nuestro mundo emocional, nos han separado de la conexión con la madre tierra, nos han separado de la unión que tiene que existir en la colaboración con el buen vivir. ¿Está ahí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos estudiando de ir identificando y sobre todo frenando nuestra compulsión por estas así tan normalizadas que tenemos que son súper machistas, pues si todos somos machistas, yo no puedo decir que no soy machista, me pasaría de fresca si lo hiciera, pero sí en este momento, porque vivo en Quintero, me identifica el ecofeminismo, eso sí, para mí estoy enamorada del ecofeminismo.
Que en el fondo es como un Eso. feminismo situado, en el fondo, acorde a tus condiciones ambientales y que eso te motiva a Pero no, pensar no, desde no. esa lógica. Claro, tiene que ver porque toma en consideración el ambiente en donde estoy, el entorno, el ecosistema del que yo soy parte, pero sobre todo me gusta porque viene a reivindicar la importancia de las relaciones humanas entre mujeres y entre mujeres con hombres. Y esa legitimación de los hombres como seres que también importan, a mí me hace sentido, porque entiendo que no podemos existir solas. Si bien podemos luchar, podemos tener nuestras banderas de lucha y trabajar y hacer un montón de cosas, pero yo no puedo odiar a mi hijo, a mi papá. Bueno, tal vez lo podría hacer, pero en este momento no me hace sentido eso, no me hace sentido el odio hacia el otro género, porque no me hace sentido nomás. O creo que yo necesito en este momento como de mi vida enlazar las cosas, ir sanando. Entonces, si bien al principio partí como súper radical, odiando a todos los hombres, hoy día no, hoy día estoy entendiendo que lo principal en la vida es convivir mejor. Y para eso tenemos que entendernos en los procesos, pero sobre todo apoyarnos entre las mujeres, ser sororas, no ser tan peleadoras entre nosotras, porque eso también es súper machista, pues hacernos competir. La competencia. Eso. Y en tu caso, Ali, Claro. ¿cuáles son las causas o las demandas que te convocan a ti con el O movimiento? sea, a mí dentro, yo también como la Margarita, yo personalmente no conozco muy de cerca todos los tipos de feminismo que tú mencionaste al principio, pero a mí sí me mueve el que trata de bajar todo lo que es este patriarcado, ¿cierto? Donde se supone que el mundo está dominado por hombres cuando no es así. Eh, el de igualdad de oportunidades, ¿cierto? Y de donde en mi aula, porque yo siempre trato de hacer mi pequeña revolución desde el aula, todas las mujeres se sientan con las mismas capacidades que dicen que tienen los hombres. Claro. Claro. Porque, por ejemplo, yo lo comentaba antes con una compañera y, por ejemplo, yo es algo súper básico, pero cuando yo digo que yo soy profesora de matemáticas, como que todos me dicen, ah, eres seca, eres cabezona, Claro. pero le dirán, ¿eso no es hombre? No, pues. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo trato mi pequeña revolución es tratar de motivar a las niñas a que les gusten las ciencias, a que trabajen con las matemáticas. Entonces, como que eso es lo que trato de hacer yo. Bueno, Y trato de... de hecho está documentado que las niñas son mejores en matemáticas hasta como los 6 años, y después de los 6 años empieza a decaer la curva del desarrollo o de la habilidad en matemáticas, y que eso a lo mejor tiene relación con los estereotipos de género a los cuales están asociados las niñas y los niños. Sí, Y, Justamente. tiene que ver con eso. Y de hecho, claro, ¿cuántas veces no, como que a una le dicen o la tratan, uno tiene que validarse casi doblemente por ser mujer y por estar en el área de la ciencia? claro. Porque, ¿por qué no Claro. estudié una educadora de párvulo, lo que se supone que es más cerca de los niños? Porque casi no estudié eso. Como si no fuera capaz de estudiar otras cosas. Que existen como Claro. estos estereotipos también. ¿Sí? Exacto. Entonces, desde ahí esa es mi pequeña lucha y eso es lo que yo trato de hacer. Ya. Y en tu caso, Margarita, ¿cuáles son los estereotipos que te gustaría romper y que te hacen adherir a... Mi pelea hoy día está desde lo doméstico, desde la crianza, más que nada. Desde ahí estoy como tratando de luchar como un poco con que mis hijas vean en lo más próximo que es nuestra familia la mayor igualdad posible en todo. Lo que tiene que ver desde lo doméstico con el hogar, de que los dos trabajamos, de que los dos hacemos labores domésticas, de que ella juega bruto, también jugamos suave, de que las niñas puedan subirse al árbol o si quieren jugar a las muñecas. Yo tengo recelos con comprar muchas Barbie, me cargan.
No tengo como esos recelos con mi hija con ciertas cosas, aunque finalmente igual le gustan, igual juega. Y me doy cuenta que finalmente, y vuelvo a lo de la estructura a veces es más fuerte de lo que uno puede hacer, porque finalmente mi hija tiene 4 y ya dice que el rosado es de niña y que no el azul porque es de hombre. Y yo jamás, eso no es algo que nosotros lo hayamos enseñado tan chica, no es de la casa. Yo vivo diciéndole, no, mi amor, pero el azul tú lo puedes ocupar si quieres, pero ella no, prefiere todavía el rosado. Entonces son cosas que a pesar de la corta edad, que ya se van transmitiendo en el jardín, el cual participó el año pasado, el colegio, el que juegue más con muñecas que con La monos. tele, pues, los muñecos jugados. Los monos de la tele, o sea, Los hay un dibujos montón animados, de los cuentos. estímulos que obviamente que van a traspasar que uno no tiene el dominio como padre. ¿Cachai? Y, obviamente, y a eso es lo que va, y finalmente es la cultura imperante en la que uno vive. Entonces finalmente tiene que ver el cómo logramos romper esa estructura que ya desde chica, tan chica, está educando de manera ya distinta a un hombre y una mujer. Claro. Entonces yo tengo que ver el cómo yo logro de que esa brecha que hoy día es el color, que puede ser una tontería quizás para muchos, ya pues sí, un color, pero que finalmente ese color se transforma luego en que haya dificultad en matemáticas después de sexto básico, ¿cachai? Y que después eh, se va como efecto bola de nieve, van haciéndose las diferencias mucho más evidentes en otras áreas, ¿cachai? Maya, y una pregunta tuya que tocaste el tema de la maternidad y crianza de niñas pequeñas. El otro día veía en Instagram unas publicaciones de la maternofobia, de algunas Sí, mujeres como que sí. odian la maternidad. No, Está mira, bien, yo me imagino que tiene que ver no sé si tiene que ver con corriente feminista o no, insisto, yo no he leído mucho sobre feminismo, por tanto, de estructuras como de tipología o ideológica, ahí me desligo un poco, pero esa publicación que me hizo sentido tenía que ver mucho porque y lo he visto en Twitter, en redes, cuando uno debate ciertas cosas, ¿cachai? Que existe como cierta corriente de mujeres que piensa que el feminismo es casi no ser mamá, porque ser mamá te hace mantener un poco esta estructura machista. Claro. ¿Cachai? Ahora el tema, efectivamente, no sé, podríamos entrar a debatir quizás mucho más holgado, pero tiene que ver el cómo tú vas a llevar tu maternidad y cómo también la estructura te permite el machismo no. Por ejemplo, hoy día las leyes son súper machistas para la maternidad. ¿Por qué el postnatal es solo la mujer y no el hombre? ¿Por qué al hombre no le dan un tiempo suficiente para ser papá y vincularse con su bebé? Porque el hombre puede hacer lo mismo que yo hago. La única diferencia es que yo doy teta y él no. ¿Cachai? Es la única diferencia. Sí, pues. En tu caso, ¿Por qué Gaby, no? Ya desde ahí, y ya desde ese punto se genera la diferencia, porque finalmente, obviamente, la guagua va a ser más apego contigo, que estuviste todo el tiempo, que con el hombre que estuvo más tiempo trabajando, y obviamente que la guagua va a preferir más dormir contigo, tiene más... Y ahí viene todo el efecto dominó de por qué las madres son más importantes, entre comillas, lo digo entre comillas, poner susceptibilidades, que los padres, porque viene todo un efecto dominó hacia lo largo de la vida. Y así un montón de cosas, porque te discriminan mal en el trabajo. A mí me pasa que en mi trabajo implica mucho viajar y quedarme fuera porque veo la zona aquí, el centro, y cada vez que viajo, la pregunta es fija, y tú, oye, pero tú quedaste aquí, ¿y tu hijo? ¿Cómo quedan tus hijos? ¿Y quién los cuida? ¿Y quién se queda con él? Y bueno, tienen un papá que se queda con él en la casa. Alejandro también viaja mucho por trabajo, y yo alguna vez conversaba, ¿a ti te preguntan por tu hija? Jamás ha sido tema para él. No. Jamás le han preguntado, ¿y qué pasa con tus hijas cuando tú viajas? A mí es una pregunta que cada viaje que hago, cada viaje me preguntan. Entonces, tenemos una cultura, tenemos también una estructura que no promueve la paternidad, más que dificulta la maternidad, es que no promueve la paternidad en los hombres. ¿Cachai? Porque hay mucho Paternidad machismo activa. en la ley.
claro. Entonces ya desde ahí tenemos, bueno, contando lo primero que era que tiene que ver con esta maternofobia, que finalmente, claro, pues, tenía una cultura que un poco hace que la mamá tenga ese rol tan importante y casi irreemplazable, y que finalmente hace que mujeres tengan que decidir, bueno, ¿qué hago? O soy mujer y profesional o soy mamá, porque no podemos hacer las dos cosas. Entonces es como, ¿me dedico a mí o me dedico a otro? Y finalmente es como un poco replicar la estructura actual. Entonces hay mujeres como que un poco odian no sé si odian en realidad, no sé si es la palabra adecuada, pero que quizá es como que el ser mamá es como que les da más alergia o susto, no sé, o quizás el cambio que significa, pero más que eso creo que existe como una niñofobia, que es que en el fondo los niños son molestosos, sí, porque son niños, huevean caletas, sí, quieren todo el día, tú Está estás bien, conversando con alguien y sí. están aquí, ah, mamá, papá, papá, y están metiendo ruido siempre, sí, ensucian también, y mucha gente les molesta el convivir con niños de esa forma, que vayan a comer y que esté el niño llorando con pataleta, ver una pataleta en un supermercado, esa pobre mamá que lo está viviendo, y todas las miradas que hay sobre ese hecho, un poco es como amenazante para la pobre mamá o papá, en el fondo, que esté viviendo un proceso así con un niño. Y como que un poco hay poca tolerancia para el ser niño hoy día. Se espera que sean unos viejos chicos que sean fotos. Ay, por eso son niños buenos, porque son fotos, porque no molestan, porque no piden cosas. Condición. Ahora, en Bueno, relación ese es otro tema. a lo que es propiamente tal, eh, respecto de las violencias, aparte del femicidio, obviamente que es la máxima connotación de gravedad, a tu juicio, Gaby, ¿cuáles son las principales violencias que experimentan las mujeres día a día? Y también, cómo crees que deben ser abordadas en este proceso constituyente? Bueno, partiendo por la paridad. Y con paridad me refiero a que hay que igualar la cancha en la desigualdad que hay ahora. Partiendo por la misma Asamblea Sí, pues. Constituyente, una vez que salga, porque va a salir, tengo la fe en que salga, Convención Constitucional, creo que es como uno de los focos más importantes, en temas laborales también, porque siempre que le preguntan a una persona, ¿qué crees tú respecto de la diferencia salarial entre hombres y mujeres? Todos saben que existe esa diferencia, siempre se da por sentada, y es porque claramente existe. Entonces creo que por ahí va la cosa. Pero algo que también a mí me llama mucho la atención es en temas reproductivos. Creo que es importante que se legisle a nivel constitucional sobre el tema del aborto. Creo que igual puede ser un poco polémico porque si bien a mi juicio va de la mano con el feminismo, no necesariamente para todas las mujeres es así. Pero yo creo que la libertad de elegir debe ser una de las bases de la nueva constitución porque no se pueden estar metiendo con tus decisiones y tampoco juzgarte por eso porque hay infinidad de motivos por los cuales una mujer aborta y debería hacerlo protegida y sin que la cuestionen y no tener que andar dando explicaciones de que no, es que si no mi hijo se va a morir o no, es que me violaron, es que no corresponde, Es sino que como es tener soberanía sobre el propio cuerpo, en el fondo. exacto, la soberanía sobre el propio cuerpo. Creo que eso es importante. ¿Sí? Ese es Yo como... creo, yo Cuéntame. creo que el aborto más que elegir sobre tu propio cuerpo, para mí tiene que ver con la igualdad social, porque el aborto existe y las mujeres que hoy día quieren abortar lo hacen. Pero que Lo la hagan en hacen, condiciones dignas y protegidas. claro, ese es el punto finalmente que se tiene que legislar. No es que si quieras o no quieras abortar, porque hoy día si tú quieres abortar lo haces. Lo puedes hacer de una manera segura o lo puedes hacer en las condiciones más deplorables, pero lo vayas a hacer igual. Por lo tanto, acá tiene que ver con el protegemos o no a la mujer que quiera hacerlo, porque de que va a existir ya existe. Bueno, ¿Cierto? mucho se decía respecto del aborto de las tres causales que se iban a llenar las clínicas o los hospitales con estas causas, pero no es lo que pasó, en el fondo.
Claro, porque una cosa no va de la mano de la otra. Algo, ¿Mm? No, dale, Caro. ¿puedo decir algo respecto del aborto libre, seguro y gratuito, que es un derecho que se tiene que restablecer? Porque antes de la dictadura era un derecho para las mujeres en Chile. Mm, Por lo tanto, tenemos que recuperar ese derecho porque es un derecho. mm. Sí, por ¿Me ejemplo, escuchan? sí, Un Carito, poco cortado. un poco cortado. Un poco cortado. Ahora sí, que dije que el aborto libre, seguro y gratuito, antes de dictadura fue un derecho para nosotras las mujeres. Que con la imposición de la dictadura de Pinochet ese derecho se quitó inmediatamente. Por lo tanto, es un derecho que tenemos que recuperar, porque lo tuvimos. Entonces, es legítima la lucha, es legítima sobre todo para las niñas que son mucho más pobres, que tienen menos recursos, porque ellas se mueren. Las mujeres que tienen más privilegios por una clase económica más alta, a ellas no les pasa nada. Pero las niñas de escasos recursos, la gente pobre, la gente del pueblo, sí que sufre. Entonces, tiene que ser un derecho que se restablezca lo antes posible. Mm. Eso quería decir. Muchas gracias, De Carito. hecho, de la mano de eso, hay algo que me faltó agregar delante, es relativo a la educación no sexista. Creo que eso también debería estar establecido en la nueva Constitución, porque estuvimos peleando hace muchos años sobre una educación gratuita, de calidad, universal, pero ¿de qué tipo? Claramente debe ser no sexista y que sea uno de los focos importantes que tenga, porque todo lo que estuvo hablando delante es la Maggi, tenía relación con la educación que se le da a la gente, a las personas con o sin recursos, sobre cómo debe ser la crianza de un niño. O sea, las niñas rosadas, los niños celestes. Y es como, no, pues no es así. Pero, ¿quién te va a decir que no es así? Entonces es importante que quedara legislado al respecto el foco que tiene que tener la nueva educación. Creo que es algo bien importante. ¿Puedo aportar algo sobre eso antes que se me vaya la idea, Toño? Perdón que interrumpa. Que tiene que ver con las zonas de sacrificio. No sé si ustedes saben que Chile tiene 5 zonas de sacrificio. Quintero y Puchuncaví es una, Huasco, Coronel y Tocopilla son las otras 3. Y respecto de la pregunta que tú hacías, Toño, me parece que es súper importante que las mujeres que habitamos todas las zonas de sacrificio en Chile y sobre todo las zonas que se están transformando en una zona de sacrificio, que están siendo aquejadas por alta contaminación y vulneración de derechos humanos, y eso, la vulneración de derechos implica deterioro de la salud, precarización de la vida y un sinfín de cosas, sobre todo pobreza, en todas las áreas de la vida, como desde la pobreza multidimensional. Pero me quiero referir a una cosa súper importante, que para nosotros acá en Quintero y en Puchuncaví, la contaminación también es una expresión de violencia. ¿Y por qué es una expresión de violencia? Principalmente porque en la medida que van pasando los años y las generaciones, las mujeres somos las que vamos, bueno, los hombres también, pero cuando las mujeres decidimos gestar, ser mamás, heredamos al feto en formación toda la carga de metales pesados que tenemos en el cuerpo. Y ese proceso se llama imprinting, desde los tecnicismos médicos se llama imprinting, que es heredar a la guagua en formación esta carga de metales pesados que principalmente genera deterioro a nivel de malformaciones congénitas, problemas neurológicos y desactivación en los casos más graves del gen vigía para el cáncer, que es el P53. Por eso que para nosotras es una expresión de violencia la contaminación, y tiene que ver también con el azar. Es súper importante que tengamos siempre en cuenta el entorno en donde estamos y cómo eso nos afecta en nuestra salud. Todo lo que nos reste salud es violencia, no solamente la física, la psicológica a la que estamos habituadas. Si estamos respirando contaminantes que nos quitan la vida, también es violencia. Y este daño que se hereda hasta la 6ª generación, imagínense. Y en la etapa que se hace como más crítica, esta herencia es en la 3ª generación, en las nietas. Y en este momento, acá en Quintero y en Puchuncaví, ya estamos en la 3ª generación. Es muy importante que lo podamos ver y que todas las mujeres de todas las zonas de sacrificio lo consideren, porque es un aspecto de la violencia que no se ha levantado con fuerza a nivel nacional. Nos ha costado verlo, porque estaba súper normalizado y naturalizado. Entonces es harta pega para poder
levantarlo y mostrar la importancia que tiene, porque es gravísimo, sobre todo para nosotras, para las mujeres. Como dice la Caro, yo creo que de pronto está como naturalizado, como otras formas de violencia también. ¿Ya? Pucha, agradecerles que hayan podido participar, lo dejamos hasta acá por hoy, ya se nos corrió harto el tiempo, espero que lo hayan pasado bien y me gustaría darle un minuto para poder hacer unas pequeñas palabras de cierre. No sé, Margarita, ¿te gustaría partir a ti? Bueno, en general, gracias por la invitación. Me gustó estar aquí, conversar con ustedes, entretenido, reflexionar un poco, en este caso, sobre el feminismo y como romper un poco la rutina y la inercia. Yo todavía estoy con postnatal, entonces mi vida últimamente tiene que ver mucho con lo doméstico, la casa, las guaguas y todo lo que conlleva. Entonces es interesante hacer un break para la reflexión. Y gracias, y me gusta este espacio, ojalá es que vayan logrando varias cosas y vayan logrando todos sus objetivos corriendo el cerco. Así Muchas que gracias. gracias por la invitación. Un trabajo intenso con el equipo. Sí. Alicita, ¿te gustaría dar unas palabras de cierre? Sí, también agradecer el espacio porque siento que muchas veces no se habla del feminismo desde mi pequeña lucha, siento desde mi pequeña aula y siento que es súper importante, porque también hay que darle un poco de fuerza a las niñas, porque las niñas algunas son bien radicales y hay que tratar de apoyarlas. Entonces siento que este es un espacio donde podemos conversar de ello y yo también aprendo, porque yo tampoco soy una experta, entonces Claro. eso igual es importante. Así que muchas gracias y veamos qué otros temas viene con el Corriendo el Cerco. Ya, pues, muchas gracias. Carito, ¿te gustaría dar unas palabras finales? Yo creo que agradecerle a ustedes por la invitación y es lo que siempre hacemos cada vez que, y hablo en plural porque me refiero a los compañeros y compañeras de lucha, de la resistencia y todo lo que hacemos en la defensa de los derechos humanos acá en Quintero y en Puchuncaví, que son los compañeros y la compañera de la Mesa Social y de la Casa de la Mujer y de otras agrupaciones que también están trabajando arduamente siempre para generar como mejores condiciones para vivir aquí. Así es que te agradezco mucho este espacio porque nos permite precisamente ser visibles y no sufrir tanto la violencia por omisión de la que tanto nos han golpeado con la violencia por omisión acá en Quintero. Entonces es súper importante como espacio para poder compartir y poder reflexionar, pues, así que muchas gracias, Toñito. Muchas gracias. Y gracias a las chiquillas también. Ya. Y Gaby, ¿te gustaría dar unas palabras de cierre a ti? Sí, primero que todo quiero agradecer la instancia, la invitación, porque encuentro que fue súper productivo y llena harto poder hablar de temas de contingencia en un espacio seguro. Además, igual me gusta conocer lo que piensan las demás personas sobre temas que son de tanto interés para mí como el feminismo en sí. También quiero agradecer la sugerencia, que no sé si podría hacerlo público, pero lo voy a decir igual, de que al principio en el panel de quien estamos conversando, también había un hombre, y yo le dije a Toño que creía que no correspondía, que no era su espacio, para poder hablar sobre estos temas, porque no es actor, sino que no tiene mucho que pintar. Si bien puede dar su opinión, puede simpatizar con el tema, y puede ser un gran aliado, no es su espacio para hablar, en mi percepción. Y eso tuvo buena acogida y quería dar las gracias también por eso, porque creo que siempre puede crecerse más como persona y entender lo que las demás personas están diciendo. Así que encuentro que va a ser genial de ahora en adelante también con los demás temas que ustedes toquen, porque encuentro que está bien organizado y me gustó participar. Ah, ya. Así que, mire, la vamos a estar invitando, yo creo que para unas próximas ocasiones. ¿Ya? A mí ojalá con derecho laboral. ¿Ah? Ojalá con derecho laboral, a mí tengo mucho que decir. Ya, pues bacán. La idea es buscar un espacio paritario también, que es una de nuestras inquietudes. ¿Ya? Claro. Así Sí. que eso.
Le agradezco nuevamente, muchas gracias, y ya nos volveremos a ver otro día con temas que nos permitan seguir corriendo el cerco, ¿ya? Así que eso, un abrazo. Chao, gracias. Chao. Chao, chao.